organización, crear naturalmente en este marco la mejor cultura que la organización pueda desarrollar, así como también alentar hacia un clima laboral que pueda ser el más adecuado para que las tareas puedan llevarse adelante, es decir, tratar de buscar las mejores herramientas para que el clima sea propicio para el desarrollo de las actividades de la organización, naturalmente para que la estrategia pueda ser puesta en práctica, ¿sí? Y que en función a todos estos elementos se puedan alcanzar los objetivos que la estrategia intenta naturalmente obtener, ¿sí? En ese marco, naturalmente que el hecho de alcanzar los objetivos o las metas que la organización se propone, que sus directivos se proponen, que sus gerentes se proponen, será un indicador de que están llevando adelante las acciones correctas y están implementando la estrategia de manera correcta, en función naturalmente a lo que desean alcanzar, ¿sí? En el caso de no concretar, de no poder materializar lo que representa los objetivos que la organización plantea y naturalmente la ejecución de la estrategia, en ese sentido naturalmente que la organización va a tener que buscar dónde se encuentran esos potenciales inconvenientes y naturalmente llevar acciones para corregirlos. ¿Qué tipo de elementos vamos a tener en cuenta entonces para ejecutar la estrategia, para ponerla en práctica? En primer lugar, tener recursos humanos calificados, ¿sí? Esto nos estamos refiriendo a tanto personal directivo de mandos medios, como así también de los niveles operativos de la organización, que sean capaces de ejecutar las ideas que se plantean desde la definición de la estrategia. Y en este sentido va a ser importante recordar todo lo que estuvimos trabajando el año pasado en administración de recursos humanos para tratar de obtener el recurso humano más calificado que encontremos para llevar adelante esta tarea. Nosotros recién estábamos hablando de lo que representan estos dos casos emblemáticos, supermercados libres, el supermercado de Mercado Libre, por un lado, y el caso que representa, en este ejemplo que también vimos, el supermercado muy barato. En ambos casos, ustedes pudieron apreciar que a partir de estrategias diferentes, utilizan un canal de comercialización similar, que es el canal electrónico. Entonces, el hecho de volcar toda su comercialización en un canal específico, como es el canal electrónico, implica que el recurso humano que va a llevar adelante la estrategia que se va a desarrollar en el canal electrónico tiene que comprender claramente todos los elementos que forman parte del mismo y tiene que estar preparado para aplicar la estrategia que formará parte de ese canal electrónico. Por lo tanto, allí no podrán estar personas que no tengan conocimientos previos en la temática, que no estén dispuestos a aprender o a reconvertir sus conocimientos en pos de llevar adelante acciones en dicho canal de comercialización, ¿sí? Consecuentemente, también formar o desarrollar capacidades en el recurso humano existente para que la estrategia sea llevada adelante con éxito. Esto significa desaprender muchas veces conocimientos viejos, obsoletos o antiguos, y empezar a aprender nuevas ideas y nuevos contextos en los cuales se va a aplicar naturalmente esa idea. Como señalábamos en la clase anterior también, crear y desarrollar naturalmente una estructura organizacional que vaya de la mano con la estrategia, ¿sí? Nosotros decíamos en la clase anterior que la estructura tiene que acompañar a la estrategia y no de forma contraria, ¿sí? No es que la estrategia acompañe a la estructura, es al revés. La estructura acompaña a la estrategia, porque la estructura no es más que un elemento de soporte a la idea que configura la estrategia a implementarse. Naturalmente,
asignar todo el conjunto de recursos que sean necesarios para que la estrategia se lleve adelante, porque de nada sirve que tengamos algo muy bien definido en la mente, incluso muy bien desarrollado en un papel, pero luego cuando lo queremos llevar a la práctica no tenemos los recursos suficientes, ya sean humanos, tecnológicos, financieros, materiales o de cualquier otra índole que se requiera para ese caso. Que las políticas y procedimientos estén claros, ¿sí? Y que conforme la definición que tengan cada uno de ellos, la estrategia se pueda llevar adelante. Adoptar prácticas, dice, y procesos de negocios que impulsan la mejora continua. Naturalmente se está refiriendo a que las adaptaciones que la organización lleve adelante en su modelo de negocio, en su estructura de funcionamiento, naturalmente tienda a llevar adelante un proceso de mejora continua, ¿sí? Dentro de lo que representa la ejecución de la estrategia, para que la misma pueda ser materializada en la organización. Naturalmente también instalar y de alguna manera aplicar todo tipo de sistema dentro de la organización que contribuya a obtener información fidedigna de la misma y acerca de cómo se está materializando la ejecución de la estrategia. Naturalmente también porque en función a lo que estuvimos diciendo en el primer punto, de buscar y lograr el mejor recurso humano posible, también es necesario que en el caso de que la estrategia se logre ejecutar con éxito, podamos vincular todo ese éxito alcanzado con quienes efectivamente lo hicieron posible. Entonces aquí entra a jugar de forma muy relevante la recompensa, que no es un concepto menor, ¿sí? No es un concepto que deba dejarse o librado al azar o sin muchas veces analizar por parte de la organización. Porque esto lo que implica es que van a existir determinados componentes que van a garantizar que la estrategia sea materializada y naturalmente lograda en función a los objetivos que alcanza, y eso naturalmente tiene repercusión en quienes llevaron adelante esa estrategia. Entonces, es fundamental siempre tratar de vincular los objetivos logrados con quienes efectivamente permitieron que ese objetivo se logre, ¿sí? De esa manera podemos recompensar a todos aquellos que sean necesarios en función al logro que la organización obtuvo. En este sentido, también inculcar una cultura organizacional naturalmente que tenga que ver con la buena ejecución de la estrategia y consecuentemente con la búsqueda de los objetivos. Es decir, una cultura que fomente valores basados en la competitividad, basado en la colaboración, en la cooperación y en la búsqueda del perfeccionamiento constante de la organización, así como también naturalmente de su recurso humano. Y ejercer todo tipo de liderazgo, ¿sí? De manera interna, que pueda naturalmente guiar la conducción de los objetivos que pretende alcanzar la organización. Estos liderazgos naturalmente no siempre van a estar basados en lo que son los directivos de la organización, sino muchas veces en líderes informales, ¿sí? Sobre los cuales la organización se va a ir apoyando para ir de alguna manera adaptando sus procesos, implementando nuevas acciones, cambios, llevando adelante determinadas reconversiones, por ejemplo, que la organización tenga, ¿sí? Puntualmente en lo que hace al tema del recurso humano necesario, bueno, sobre esto nosotros el año pasado hemos hablado más que suficiente, ¿sí? Pero nosotros aquí tenemos que tener algo muy en claro. Si el recurso humano con el que nosotros contamos no es apto para llevar adelante la estrategia que la organización desea implementar, vamos a tener que considerar serios recambios, ¿sí? En ese recurso humano. O bien pasándolos a determinadas actividades que puedan ser más rutinarias, repetitivas o periódicas, o bien buscando la manera de que ese recurso humano de alguna manera
salga de la organización, ¿sí? De manera de atraer a aquel que, o aquellos que tengan las competencias y habilidades que la estrategia está requiriendo. Si eso no se hace, si estos cambios o modificaciones no se implementan de algún modo, naturalmente que nos vamos a encontrar con una muy alta dificultad para desarrollar la estrategia y naturalmente para alcanzar los objetivos que la organización posee. En este sentido, como bien dice allí el texto, es importante que nosotros ubiquemos, ¿sí?, en aquellos puestos que son estratégicos de la organización, sensibles dentro de la organización, a todo aquel recurso humano que tenga las competencias, las habilidades aptas para que puedan llevar adelante los cambios que se necesitan y por supuesto para que la ejecución de esos cambios nos puedan derivar naturalmente en resultados que la estrategia naturalmente intenta alcanzar. En este sentido, muchas veces las personas que forman parte de las organizaciones no tienen conocimiento acerca de por qué se quieren hacer determinados cambios. Entonces, muchas veces el problema reside en que la estrategia no es claramente comunicada. Por lo tanto, el recurso humano tampoco sabe el proceso de adaptación por el que se espera que el mismo transite, ¿sí?, para adquirir nuevas habilidades, para incorporar nuevas competencias, para que naturalmente desaprenda viejos conocimientos y aprenda otros conocimientos nuevos. Entonces, en ese camino es en donde la fusión del equipo de trabajo tiene que lograr cohesión, ¿sí? No es solamente un amontonamiento de personas en un determinado lugar para que hagan un conjunto desesperado de tareas y que las hagan en un menor tiempo posible. Esto no nos va a llevar absolutamente a nada, ¿sí? Por otro lado, como decíamos, cuando llevamos adelante tareas vinculadas al reclutamiento, a la selección, al desarrollo del recurso humano, a la capacitación del mismo, ¿sí?, la calidad de esa gente tiene que estar en línea con lo que se pretende conseguir. Es decir, si yo deseo llegar a mis clientes de una manera específica, determinada, o lo deseo hacer conforme a determinadas habilidades que la organización quiere desarrollar, naturalmente que el recurso humano tendrá que estar alineado con ese tipo de competencias y habilidades que se van a requerir. Entonces, muchas veces la organización tiene que concentrarse, ¿sí?, en lograr el mejor recurso humano posible para las tareas que se deben desarrollar y consecuentemente para la estrategia que se quiere implementar. Que tengan habilidades sólidas, ¿sí?, y que tengan sobre todo mucha capacidad de adquirir nuevas habilidades. En este sentido, nosotros el año pasado, cuando estábamos en clases de administración de recursos humanos, sobre lo que comprende la etapa de la administración de recursos humanos de capacitación y desarrollo, y puntualmente en la anterior, cuando hablábamos de reclutamiento y selección, muchas veces decíamos que cierto recurso humano de la organización puede estar allí formando parte simplemente por algún tipo de vínculo de cualquier tipo con algún directivo de la organización. Esto claramente no contribuye, en el caso de que ese recurso humano no posea las habilidades que estamos requiriendo, claramente esto no contribuye a que la estrategia pueda ser lograda. Entonces, nos encontramos con el hijo, con el sobrino del dueño, que se encuentra en un puesto clave de la organización y que necesita que se tomen determinadas decisiones para que una estrategia pueda ser llevada adelante. Bueno, esto claramente puede atentar contra el cumplimiento de la estrategia si naturalmente esta persona no tiene los componentes de capacidades y habilidades necesarias para que la misma pueda ser desarrollada.
Y si no los tiene para él desarrollar, mucho menos los va a tener para transmitir la necesidad de que esa estrategia se implemente en la organización y consecuentemente pueda evaluar si el recurso humano que está bajo su dependencia puede llevar adelante ese conjunto de acciones. Entonces, al momento de reclutar, al momento de esa etapa que analizábamos el año pasado, de reclutar, de seleccionar el recurso humano, también en la etapa siguiente, cuando hablábamos de capacitación, de desarrollo del mismo, cuando hablábamos de la etapa de retención del recurso humano, nosotros aquí es donde tenemos que centrar mucha nuestra atención. ¿Por qué? Porque tenemos que dedicar un tiempo y naturalmente un esfuerzo muy importante para tomar el mejor recurso humano posible para nuestra organización. ¿Sí? Este naturalmente puede venir y va a venir del mercado en el cual puede encontrarse actualmente sin estar perteneciendo a una organización, o incluso puede estar perteneciendo a otra organización que es nuestra competencia, ¿sí? Entonces, por supuesto que la organización va a tener que hacer un esfuerzo considerable para que ese recurso humano que es valioso para la competencia pueda venir a nuestra organización, ¿sí? En función a, como decíamos el año pasado también, la organización tiene que ir pensando en programas de capacitación que estén orientados a cubrir esas brechas entre lo que el descriptivo de puesto de trabajo demanda y naturalmente el avance de las tecnologías también demanda y lo que efectivamente ese recurso humano posee. Porque yo puedo tener todas las habilidades que el descriptivo de puesto de trabajo demanda, pero ¿y qué pasa si el avance de las tecnologías o la implementación de una nueva estrategia demanda que yo, como directivo de un área o como jefe de un área o como simplemente el operador de una tarea, tenga que desaprender un conocimiento para aprender uno nuevo? Bueno, la organización naturalmente tendrá que estar atenta a todo eso, ¿sí? Es importante y relevante también que todo tipo de trabajo, por más rutinario, repetitivo, periódico que sea, le pueda ofrecer al trabajador cierto tipo de desafío. Por eso hablamos allí de ofrecer a los empleados tareas que puedan ser prometedoras, desafiantes, interesantes y en donde puedan aplicar sus habilidades. Muchas veces nos encontramos con que ejecutar una estrategia para lograr un determinado objetivo requiere que el recurso humano pueda realizar determinado tipo de innovaciones, ¿sí? Y así como el recurso humano, también sus directivos. Entonces, en este sentido, todo lo que hagamos de nuevo, de novedoso, ¿sí? Dentro de la organización, también tiene que buscar la colaboración activa de todo el recurso humano de la misma, ¿sí? Y en este sentido, naturalmente, cuanto más desafiante sea la tarea, naturalmente que el recurso humano tendrá mayores incentivos para realizar la misma. Esto también va a tener que ver con lo que decíamos anteriormente, ¿sí? De vincular con cualquier tipo de recompensa los objetivos que se logran a partir de las estrategias que se implementan. Hablábamos también de lograr un clima laboral o de alguna manera desarrollar un ambiente de trabajo que estimule la cooperación, que estimule la colaboración, que estimule naturalmente el compromiso del recurso humano con la organización y, por supuesto, con la estrategia puntual, ¿sí? Sobre este tema hay muchísimo en organizaciones como, por ejemplo, Facebook, Google, aquí mismo en Resistencia, en la sede de la empresa Globant, que es la empresa de desarrollo de software que está ubicada en el edificio de la Bolsa de Comercio, ¿sí? En donde naturalmente desarrollaron un ambiente que es propicio para la innovación, la creatividad del recurso humano, como también para el compromiso de ellos con la propia organización, ¿no es cierto? En el medio de todo esto, también se produce que al presentar la organización proyectos desafiantes, al llevar adelante estrategias que son naturalmente muy
podríamos decir, riesgosas, ¿sí? O que implican un determinado riesgo, al cumplir naturalmente determinados objetivos y consecuentemente la organización también felicitar, ¿sí? O reconocer a su recurso humano por la tarea que desarrollaron, esto implica que eh, el recurso humano, a medida que vaya cumpliendo estos objetivos, a medida que esas estrategias se vayan alcanzando, naturalmente que va a ir desarrollando habilidades cada vez mejores y más elevadas. Entonces, esto le va a permitir a ese recurso humano observar que, por ejemplo, otras organizaciones pueden ofrecerle mejores condiciones que las que hoy tiene en la organización en donde se encuentra. Puede encontrar desafiante también llevar adelante actividades de manera, por ejemplo, independiente. Entonces, también a medida que la organización va cumpliendo sus objetivos, su base de sustentación concreta, que son los recursos humanos, también se pueden ver modificados. Entonces, en este sentido, y aunque hay una frase muy común que dice que nadie es indispensable, o bien otra que dice también que el cementerio está lleno de indispensables, no nos referimos específicamente a que no debemos dejar ir a nadie de la organización. Lo que nos referimos, o a lo que nos referimos aquí, es que tenemos que tratar de retener el mayor tiempo posible al recurso humano más calificado de la organización. Porque eso es lo que va a implicar que la organización naturalmente pueda continuar desarrollando con relativo éxito, ¿sí? Todo tipo de estrategias que quiere llevar adelante. Naturalmente cumpliendo los objetivos que quiere lograr. Este no es un trabajo, no es un trabajo sencillo, no es una acción sencilla, porque naturalmente hay una variedad de acciones por las cuales podemos desarrollar esto. Nosotros el año pasado, cuando en la unidad número 5 hablábamos de recompensas, ¿sí? Nos estábamos refiriendo un poco a esto. ¿Qué hacemos con aquel recurso humano que es el más calificado de la organización y que permanentemente está recibiendo o teniendo de alguna manera ofertas del exterior para poder irse de nuestra organización? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que se quede dentro de nuestra organización? Y por supuesto, aquel recurso humano que no tengamos identificado con las mejores capacidades, con las mejores habilidades, de alguna manera diseñar programas acordes para que puedan elevar su nivel tanto de compromiso con la organización como también de calidad de lo que representan sus competencias, ¿sí? Por el otro lado, ¿qué otro aspecto hace a lo que estamos conversando, a la ejecución de la estrategia? Los sistemas de información. Sistemas que toda organización debe contemplar, debe naturalmente poseer, no necesariamente con niveles de desarrollo eh, que impliquen una erogación excesiva en relación a lo que la organización necesita, sino que le permitan simplemente llevar adelante sus estrategias, ¿sí? Y que esto naturalmente sea percibido como, por parte de los miembros de la organización, como una ventaja por parte de lo que representa la tarea que realiza. En esta semana que pasó, me tocó conversar con un empresario que estaba muy preocupado y está muy preocupado por la situación de su organización. Y este empresario me decía que tenía pensado dejar de trabajar, cerrar su organización porque sentía que eh, la empresa no estaba funcionando como él esperaba, ¿sí? En función a lo que estuvimos conversando, cuando nos sentamos a analizar los aspectos financieros de la organización, nos dimos cuenta que la organización no solo que estaba igual que en años anteriores, sino que incluso no había caído tan drásticamente como si habían caído otros negocios de la competencia, ¿sí? Ubicados en el mismo sector, digamos, económico en el que se encuentra esta organización. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en este empresario? Había simplemente, o hay simplemente, y no
de manera, por decirlo, sin considerar la gravedad del caso, un agotamiento simplemente en su, digamos, en su desarrollo de las actividades que lleva adelante, ¿sí? Y consecuentemente una desmotivación por distintos tipos de aspectos que hacen naturalmente al contexto, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nos dio la pauta de que esta organización se encuentra en una situación saludable desde el punto de vista financiero? Naturalmente que la información a la que accedimos. Información que naturalmente se encuentra en el nivel estratégico de la organización, ¿sí? En los niveles de mandos medios y en los niveles operativos. En el nivel estratégico, nosotros vamos a analizar más adelante, en la unidad número 5, lo que es el tablero de comando, ¿sí? Que es el Balance Scorecard, que ustedes lo ven allí como con las siglas BSC. Del lado de lo que representan los mandos medios, los puestos gerenciales o de supervisión, nosotros tenemos sistemas de procesamiento que permiten observar lo que sucede en cada área, si el área cumple sus objetivos o no. Y por supuesto, luego en los niveles operativos nosotros tenemos sistemas de información ya más operativos, más rutinarios, tenemos sistemas de registros, muchas veces manuales o en algunos casos también electrónicos, que lo que hacen es simplemente introducir información o dar entrada de datos que ocurren a partir de situaciones de transacciones o hechos económicos con los cuales la organización naturalmente se ve relacionada. En este sentido vamos a encontrar sistemas que alimentan datos de todo lo que representan los clientes, por ejemplo, eh, el volumen de compra por cliente, la ubicación geográfica de los clientes, los tipos de clientes, los momentos de tiempo en los que los clientes acceden a la organización. Eh, También sistemas de información que reflejan las operaciones, qué tipo de transacciones se realizan en la organización, compras, ventas, traslados. Sistemas de información sobre los empleados. Aquí podemos detectar, por ejemplo, quiénes son los que más faltan o los que mayores inconvenientes laborales han tenido, por ejemplo, accidentes, quiénes son los que más han logrado objetivos en la organización a partir de, por ejemplo, estrategias que se han llevado adelante, quiénes son los que han ascendido en el último tiempo, y así sucesivamente. También de información sobre los proveedores, los socios, los colaboradores o aliados, ¿sí? ¿Quiénes son los proveedores más importantes que tiene la organización? ¿Qué volumen de compra realizamos a esos proveedores? ¿En qué momentos de tiempo esos proveedores acercan sus materias primas o insumos? ¿Estamos desarrollando algún tipo de alianza estratégica con algún tipo de proveedor? ¿Hay insumos que son absolutamente indispensables para la organización? ¿Estamos abriendo el abanico a otros proveedores? ¿Quiénes son los proveedores que no han cumplido con las entregas o con las características de productos que la organización requiere o necesita? Y por supuesto todo lo que hace al desempeño financiero, ¿sí? En este sentido podemos encontrar flujos de fondo que la organización elabore, podemos encontrar estados de situación patrimonial o balances que naturalmente los estudios contables que la organización, con los que la organización se relaciona puedan suministrarle naturalmente, estados de movimientos de uso y aplicación de fondos, por ejemplo, y así sucesivamente todo tipo de documento o documentación financiera sobre la cual la organización pueda tomar decisiones, ¿sí? En función a esto, la organización tiene que definir qué tipo de indicadores son los que le van a permitir observar si las estrategias se están aplicando de manera exitosa y consecuentemente se están logrando los objetivos que la misma desea alcanzar. ¿Quiénes son los actores que están involucrados en ese cumplimiento de objetivos y naturalmente en la ejecución de sus estrategias? ¿Dónde hay inconvenientes? ¿Dónde se están produciendo, por ejemplo, fallas en la aplicación de la estrategia? ¿Quiénes son los que no están pudiendo llevar adelante las acciones que se comprometieron? Por ejemplo,
en el desarrollo de una estrategia. ¿Quiénes son los actores que están impidiendo que una estrategia se pueda llevar adelante y consecuentemente un objetivo se pueda cumplir? Consecuentemente todo esto nos lleva a analizar o nos lleva a un control de todo lo que representa, ¿sí?, lo que la organización desarrolla, tanto desde el punto de vista de sus estrategias como desde el punto de vista del cumplimiento de sus objetivos. Entonces, los sistemas de información terminan siendo un medio, un elemento en el cual los tomadores de decisiones basan el desarrollo de sus actividades. Y como mejor ejemplo que esto, nada más que recurrir a una frase de el hombre más rico del mundo en este momento, que es el dueño de Amazon, ¿sí?, en el cual él asevera y afirma que las decisiones basadas en las matemáticas, en los datos, siempre triunfan sobre la opinión y el juicio. Es decir, nosotros cuando tomamos una decisión, ya sea para aplicar una estrategia y consecuentemente lograr un objetivo, o modificar cualquier situación que pueda contemplar a la organización, la tenemos que hacer sobre datos objetivos, es decir, sobre información fidedigna de la organización. Tenemos que descartar en la mayor medida de lo posible todo tipo de juicio o valor que haga referencia a lo que el tomador de la decisión tiene incorporado como criterio, ¿sí? En este sentido aparece el me pareciómetro, por el cual muchos tomadores de decisiones dicen, bueno, a mí me parece que tengo que hacer esto. Y ese me pareciómetro aparece simplemente con base en opiniones y juicios de valor basados en experiencias anteriores y no en datos objetivos que tienen que ver con su realidad. El problema, dice a continuación, de la mayor parte de las empresas es que toman decisiones basadas en juicios cuando deben hacerlo en datos, ¿sí? Esto es un poco lo que les grafiqué hace un momento respecto a este empresario, que me decía, mira, no tengo la verdad intenciones de seguir porque mi empresa se está fundiendo. Bueno, ¿y por qué tu empresa se está fundiendo? Y sí, se está fundiendo porque estamos mal. Entonces, cuando analizamos los datos, los registros de las ventas, analizamos los registros de las compras, analizamos el movimiento financiero, analizamos la rentabilidad de la organización, nos dimos cuenta de que en realidad su organización ha disminuido, sí, su volumen de negocios, naturalmente por la acción de la cuarentena, pero lo ha hecho en una medida muy ínfima y pequeña en relación a la de sus competidores. Entonces, fíjense que tomar una decisión, como en este caso cerrar una empresa, implica muchas veces que lo que hay atrás de ella representan recursos, capacidades, tecnologías que ya han sido desarrollados previamente con un enorme esfuerzo. Entonces, en este sentido es importante que quien va a tomar la decisión efectivamente lo haga basado en criterios o en elementos objetivos, como concretamente son los datos. Si este empresario desea apartarse del negocio, simplemente deberá buscar la mejor manera de que él no forme parte más de ese negocio y lo pueda trasladar a quien pueda seguir el rumbo de la misma, porque en definitiva la salud de la organización es aceptable, es muy buena y puede continuar desarrollando sus actividades, ¿sí? ¿Más o menos se entendió esto, chicos? ¿Se alcanzó a comprender? Sí, profe. En el día de hoy vamos a llegar hasta aquí, en estos breves 5 minutos que nos están quedando. Les quiero contar que les voy a mostrar en qué consiste el trabajo práctico o actividad práctica número 3, ¿sí? En donde lo que vamos a pretender es desarrollar actividades que van a tener que ver o que tienen que ver con lo que nosotros hemos trabajado hasta el momento, ¿sí?, con los temas que llevamos adelante. En la próxima clase
lo que vamos a tomarnos es 1 hora aproximadamente, vamos a desarrollarla la clase, como bien hablamos en clases anteriores, el próximo jueves, también en este mismo horario, de 16 a 18. Vamos a tomarnos la primera hora para que ustedes hagan una breve presentación de estos trabajos, y luego vamos a continuar con lo que resta de la unidad número 3 para dar finalmente finalización a lo que es esta tercera unidad, ¿sí? ¿Qué es lo que pretendemos en esta unidad, o en esta, perdón, actividad práctica número 3? Pueden trabajar de la misma manera que lo hemos hecho en los trabajos anteriores, es decir, por grupo, organizados como bien lo hicieron hasta ahora, o pueden tomar nuevos grupos o hacerlo de manera individual, eso ya queda a criterio de ustedes. Con base en una organización que usted desea analizar, dice, se solicita que desarrolle las siguientes consignas. Esa organización puede ser, les comento simplemente, puede ser la que ustedes están trabajando en prácticas 3, puede ser alguna de las organizaciones que ustedes ya analizaron en la actividad práctica número 1 o número 2 también. Si quieren volver a retomar esas organizaciones, no hay ningún problema, así que esto se lo dejo a ustedes, o bien quieren tomar otro caso, también no hay ningún inconveniente, ¿sí? Les voy a pedir que desarrollen la matriz de Ansoff, adoptando un ejemplo de la realidad para aplicar a cualquiera de los cuadrantes correspondientes. Ustedes tomarán un ejemplo, por ejemplo, un producto concreto, ¿sí?, de la organización. Podrán tomarlo un producto actual, por ejemplo, para un mercado actual, ¿sí? En caso de encontrar más de un caso aplicable a los restantes cuadrantes, también se solicita que lo desarrollen. Para aquellos casos en que no se observen ejemplos aplicables a los restantes cuadrantes, se solicita que ustedes propongan alternativas para cubrir los mismos. Es decir, si ustedes se encontraron, por ejemplo, acá lo que les pido es que ustedes desarrollen una estrategia por cuadrante, ¿sí? Una estrategia por cuadrante. Es decir, para un caso que ustedes encontraron, ustedes describen la estrategia que la organización está llevando adelante o debe llevar adelante para un producto actual, por ejemplo, en un mercado actual. Supongamos que encontraron también el caso de que para un producto actual está aplicando el mismo en un mercado nuevo. Bueno, también van a desarrollar la estrategia que corresponde para ese caso. Para los restantes, un producto nuevo dentro de un mercado actual y un producto nuevo dentro de un mercado nuevo, en el caso de que no lo posea, bueno, ustedes lo desarrollarán, ¿sí? La consigna número 2 dice, considerando que usted desea convertir a dicha organización en una organización inteligente, conforme los componentes que hemos visto en clase, desarrolle 3 acciones que implementará para cada componente del concepto, ¿sí? Nosotros habíamos visto 5 componentes cuando hablábamos de organizaciones inteligentes. Y, haciendo alusión a lo que hoy estuvimos hablando, usted desea formular y ejecutar, dice, una estrategia para una nueva unidad de negocio. ¿Qué acciones deberá desarrollar sobre el recurso humano y sobre los sistemas de información? Elabore al menos 2 acciones para cada caso, ¿sí? ¿Queda más o menos claro esta actividad o hay algún tipo de duda? En mi parte ninguna, profe, pero cualquier cosa le podemos hacer consultas por el aula virtual, ¿no? Sí, absolutamente. Como bien insistimos para los casos anteriores y para prácticas 3 naturalmente, todo tipo de duda que ustedes vayan teniendo, por favor, o bien lo hacen a través de un mensaje privado, o bien escriben su consulta o su duda en el foro de consultas generales y yo ahí les voy respondiendo, ¿sí? Bueno, profe, gracias. ¿El resto entonces estamos bien? Sí, profe, en mi caso sí, estamos Bueno, bien. perfecto. Muchísimas gracias, chicos, por la paciencia. Gracias por la predisposición en el día de hoy. Nos estamos viendo el próximo miércoles, ¿sí? Y aguardo todo tipo de consultas que tengan al respecto. Buen fin de semana para todos.
Gracias, Hasta profe. luego, profe. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego.